Hola a todos, bienvenidos una vez más a Español School. Me llamo Hakim Madouni y soy el profesor de español. En el vídeo de hoy hablamos de los verbos de sentimientos o de emociones. Primero, el sinónimo de sentimientos es emociones. Número 2. Estos verbos de sentimientos pueden ser positivos como negativos. Número 2. El tercero, la forma de estos verbos son verbos impersonales. ¿Qué significa un verbo impersonal? Un verbo impersonal es decir, se conjuga a la tercera persona de singular como a la tercera persona de plural según el sustantivo. Ahora voy a leer los dos primeros ejemplos. Me entristece la tragedia aquí en China. Me preocupan las situaciones injustas. Analizo estos dos ejemplos. Me entristece, del verbo entristecer, conjugado a la tercera persona de singular, porque aquí tenemos la tragedia singular. Tenemos la tragedia singular, es un sustantivo, es decir, el verbo de sentimiento o bien impersonal conjugado a la tercera persona de singular. Y tenemos el segundo ejemplo, me preocupan las situaciones injustas. Tenemos aquí el verbo preocupar conjugado a la tercera persona de plural, porque aquí tenemos el sustantivo, las situaciones plural. Por eso que los verbos impersonales se conjugan a la tercera persona de singular si tenemos el sustantivo singular y se conjuga a la tercera persona de plural si tenemos el sustantivo plural. Es decir, aquí, ¿por qué hemos puesto un sustantivo después del verbo de sentimiento? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos la que? Por eso. Es decir, después de los verbos de sentimientos y no tenemos la que, podemos poner un sustantivo. Podemos poner un sustantivo. Continúo otros ejemplos. Me gusta viajar a Rusia. Me extraña escuchar un nuevo vocabulario. Me gusta del verbo gustar, aquí conjugado al presente de indicativo, y tenemos viajar, usa un verbo al infinitivo. Tenemos también el verbo extrañar, conjugado al presente de indicativo, y después tenemos el verbo aquí al infinitivo que es escuchar. Podemos también poner después de los verbos de sentimientos un verbo al infinitivo cuando no tenemos la que. Es decir, después de los verbos de sentimientos o de emociones y no tenemos la que, después de estos verbos podemos poner un sustantivo o bien el verbo al infinitivo. En este caso, cuando no tenemos la que después de los verbos de sentimientos, es decir que ponemos un sustantivo o bien verbo al infinitivo. Es decir que tenemos un solo sujeto. No tenemos diferentes sujetos. Por ejemplo, me entristece. Yo me entristece la tragedia en China. Tenemos un solo sujeto. Me preocupan yo las situaciones injustas. Y tenemos me gusta para yo viajar a Rusia. Me extraña escuchar un nuevo vocabulario. Me extraña para yo escuchar un nuevo vocabulario.
Es decir, un pequeño resumen sobre estos cuatro ejemplos. Cuando tenemos los verbos de sentimientos o de emociones y no tenemos la que después de estos verbos, en este caso podemos poner un sustantivo o bien un verbo al infinitivo. Es decir, tenemos un solo sujeto. Y continúa ahora los otros ejemplos. Tenemos el quinto ejemplo. Me encanta que vengáis todos los viernes a casa. Me da miedo que salgas por la noche. Aquí analizo el quinto ejemplo. Tenemos el verbo de sentimiento encantar. Aquí tenemos conjugado el presente de indicativo a la tercera persona de singular. Y después de este verbo tenemos la que. Es decir, en la segunda parte que se llama la subordinada, por eso aquí me encanta es la principal. Y que vengas todos los viernes a casa es la subordinada. Si tenemos un verbo de sentimiento y tenemos la subordinada, que es la segunda parte, conjugamos nuestro verbo siempre al modo subjuntivo. Siempre al modo subjuntivo. ¿Por qué? La que nos da el modo subjuntivo. La que nos da el modo subjuntivo en la subordinada. Y la concordancia de tiempo, si el verbo está en el presente de indicativo y tenemos la que, la subordinada nos da aquí el presente de subjuntivo. Analizo el sexto ejemplo. Me da miedo que salgas por la noche. Me da miedo. El verbo da conjugado el presente de indicativo. Y después de este verbo de sentimiento tenemos la que. El segundo verbo, el verbo salir, conjugado el presente de subjuntivo en la segunda persona de singular. Aquí es el mismo caso del quinto ejemplo. Tenemos el verbo de sentimiento o bien la expresión que expresa un sentimiento y después de eso tenemos la que, la subordinada, conjugamos nuestro verbo aquí al presente de subjuntivo. Siempre. Aquí voy a dar la primera parte de la regla de esta clase. Es decir, cuando tenemos los verbos de sentimientos y no tenemos la que, podemos poner un sustantivo o bien verbo al infinitivo, que significa que tenemos un solo sujeto. Y cuando tenemos los verbos de sentimientos y tenemos la que, la segunda parte que se llama la subordinada, ponemos siempre nuestro verbo al modo subjuntivo. Si tenemos el presente de indicativo, la subordinada será aquí al presente de subjuntivo. Es la primera regla de esta clase. Y continúo los otros ejemplos. Me gustaba que mi familia se reuniera cada viernes. Aquí tenemos el verbo gustar conjugado al pretérito imperfecto de indicativo. Y tenemos la que. En este caso la subordinada será al pretérito imperfecto de subjuntivo. Es la concordancia de tiempo. Si tenemos el presente de indicativo, tenemos la que, nos da la subordinada al presente de subjuntivo. Y si tenemos nuestro verbo de sentimiento conjugado al pretérito imperfecto de indicativo y tenemos la que, la subordinada será el pretérito imperfecto de subjuntivo. Es el mismo caso. Tenemos otro ejemplo.
Me molesto que mi novio no fuera puntual. Molesto del verbo molestar, conjugado al pretérito indefinido. Y tenemos la que fuera del verbo ser, conjugado al pretérito imperfecto de subjuntivo. Es decir, cuando tenemos el pretérito indefinido, lo siento, y tenemos la que, la subordinada, también conjugamos nuestro verbo al pretérito imperfecto de subjuntivo. El último ejemplo, me encantaría que el subjuntivo fuera más fácil. Me encantaría del verbo encantar conjugado al potencial simple o bien que tiene otro nombre que se llama el condicional simple y tenemos la que, la subordinada está al pretérito imperfecto de subjuntivo. También, porque tenemos potencial simple más el imperfecto de subjuntivo. Ahora voy a hacer un pequeño resumen sobre todo, es decir, la regla general. Si tenemos los verbos de sentimientos y después de estos verbos no tenemos la que. En este caso podemos poner un sustantivo o bien verbo al infinitivo. ¿Por qué? Porque no tenemos la que. Y si tenemos los verbos de sentimientos y tenemos la que, la subordinada ponemos siempre al modo subjuntivo. Y ahora hablamos de la concordancia de tiempo. Si tenemos el presente de indicativo más que, la subordinada nos da el presente de subjuntivo. Si tenemos el pretérito imperfecto de indicativo y tenemos la que, la subordinada nos da el pretérito imperfecto de subjuntivo. Y si tenemos el pretérito indefinido y tenemos la que, la subordinada también nos da el pretérito imperfecto de subjuntivo. Y al final, si tenemos el potencial simple y tenemos la que, también la subordinada nos da el pretérito imperfecto de subjuntivo. Es la regla general. Aquí tenemos unos ejemplos de los verbos de sentimientos o bien expresiones. Aquí tenemos me encanta o bien encantan, es decir, tercera persona de singular y de tercera persona de plural, según nuestro sustantivo. Me entristece, me indigna, me molesta, me gusta, me da miedo, me da mal, me fastidia, me alegra, me duele, me preocupa, me avergüenza y me pone de mal humor. Estos los verbos son los verbos de sentimientos. Cuando no tenemos la que, en este caso podemos poner el verbo al infinitivo o bien un sustantivo que tiene aquí otro nombre que se llama el nombre. Y la segunda parte, cuando ponemos el modo subjuntivo, cuando tenemos los verbos de sentimientos y tenemos la preposición que, la subordinada siempre será aquí al modo subjuntivo. Y hablamos de la concordancia de tiempo. Si tenemos el presente de indicativo, tenemos la que, la subordinada será el presente de subjuntivo. Y si tenemos el pretérito imperfecto de indicativo, el pretérito indefinido y el potencial simple, y tenemos la que, la subordinada, que es la segunda parte, será el pretérito imperfecto de subjuntivo. Es la clase de hoy. Bueno, amigos, ya está sido todo para el vídeo de hoy. Si tenéis algunas recomendaciones para futuros vídeos, dejad un comentario. Hasta luego. Adiós.